Hola, bienvenidos a esta segunda clase, a este segundo momento de economía política de la salud. En este segundo momento vamos a abordar a la salud como mercancía en el modo de producción capitalista. Y bueno, vamos a tomar a los clásicos del marxismo, a Carlos Marx y a Federico Engels, para desmenuzar las características de este modo de producción y entender de dónde surgen las mercancías. Es prácticamente habitual que hablemos de la lucha contra la mercantilización de la salud, pero tenemos que comprender qué es una mercancía, cómo es que el capitalismo convierte la salud en una mercancía. Y sé que va a ser un tema bastante denso a lo mejor y complejo, pero trataremos de hacerlo lo más simple y sencillo. Y no se asusten con el marxismo. Hay mucha gente que llama de dogmático a quienes abordamos esta teoría, pero un dogma es una aserción no demostrada y aceptada a ciegas por la fe. El dogmatismo es más bien lo característico de todas las religiones y de todos los sistemas teóricos que defienden lo caduco, lo viejo y lo reaccionario, y que luchan contra lo nuevo, lo que se desarrolla. Por el contrario, Marx y Engels señalaban que su doctrina no es un dogma, sino una guía para la acción. Y el marxismo auténticamente revolucionario es un marxismo creador que enriquece sin cesar la teoría con los nuevos datos del desarrollo social y de la práctica revolucionaria de las masas. Así que no nos asustemos con el marxismo y asumamos estos elementos desde el punto de vista científico para comprender la realidad y para comprender la economía política de la salud. Antes de abordar a la salud como mercancía, es importante que nos centremos en la economía política. La economía política en el sentido más amplio de esta palabra, como señalaba Federico Engels en su libro El Antidiuri. La economía política es la ciencia de las leyes que rigen la producción y el intercambio de los medios materiales de vida en la sociedad humana. Producción e intercambio son dos funciones distintas. La producción puede efectuarse sin intercambio, mas esta presupone necesariamente la producción, ya que lo que se cambia son los productos. Cada una de estas dos funciones sociales se halla bajo la acción de influencias externas especiales, que en gran parte le son peculiares, y por esta razón, cada una tiene también en gran parte sus leyes propias y peculiares. Pero por otra parte, ambas se condicionan a cada paso recíprocamente, influyen de tal modo la una en la otra, que pueden ser definidas como la abscisa y la ordenada de la curva económica. Pero, ¿qué son las clases sociales? Las clases sociales son grandes grupos de hombres y mujeres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción, relaciones que las leyes refrendan y formulan en su mayor parte, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y consiguientemente por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social que disponen. Las clases son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse el trabajo de otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía social. ¿Cómo surgen las clases sociales? Para señalar el surgimiento de las clases sociales es necesario ubicarnos en el modo de producción primitivo, con el cual inicia el desarrollo de la sociedad. La sociedad primitiva era un régimen de producción en donde no existían las clases sociales, ya que no existía la propiedad privada sobre los medios de producción. En estas primeras etapas del desarrollo del hombre y de la mujer, buscaban satisfacer sus necesidades básicas, obteniendo lo que en primera instancia le proporcionaba la naturaleza. Más adelante logró hacerse de instrumentos de trabajo muy rudimentarios para poder laborar la tierra y domesticar los animales. Estos instrumentos, lo producido, lo que cazaban y hasta lo que cocinaban, se administraban de manera colectiva.
En el desarrollo de las fuerzas productivas, el trabajo del hombre y de la mujer, aplicado a la agricultura y a la ganadería, junto al perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo, permitieron producir mayor cantidad de medios de sustento de los necesarios para entender la vida humana. Surgió así la posibilidad de apropiarse del excedente del trabajo, el producto que quedaba después de cubrir las necesidades del sustento del propio trabajador y trabajadora y su familia. Aunado a ello, resultó luego más beneficioso no dar muerte a los prisioneros que eran capturados en los enfrentamientos entre las tribus. Estos eran sometidos y obligados a trabajar arduamente, convirtiéndolos en esclavos. Aquí apareció la explotación del hombre por el hombre. El trabajo en común fue sustituido por el trabajo individual. Surgió así la propiedad privada sobre los medios de producción, las herramientas con las cuales debían trabajar, el lugar donde producían, las pertenecían a otros, así como todo lo que produjeran y hasta los productores ya les pertenecían al esclavista, surgiendo entonces las clases sociales, los explotadores y los explotados. Y aquí vamos a repasar algunos elementos de la clase anterior. El modo de producción e intercambio de una sociedad histórica dada y las condiciones históricas previas de esa sociedad determinan asimismo el régimen de distribución de lo producido. Las diferencias en el régimen de distribución surgen las diferencias de clase. La sociedad se divide en clases privilegiadas y perjudicadas, explotadas y explotadoras, dominantes y dominadas, y el Estado, el cual habían llegado los primitivos, grupo de comunidades de la misma tribu, el privilegio solamente para defender sus intereses comunes y para defenderse contra los peligros de fuera. Recibe a partir de ahora la finalidad de defender por la fuerza las condiciones de vida y de poder de la clase dominante frente a la clase dominada. La distribución no es, pues, mero producto pasivo de la producción y del intercambio. Reacciona a su vez igualmente sobre ambos. Todo nuevo modo de producción o de intercambio es frenado al principio no solo por las formas tradicionales y las correspondientes instituciones políticas, sino también por la vieja forma de distribución. Tiene que luchar duramente y durante largo tiempo hasta conquistar el sistema de distribución adecuado. Pero cuanto más dinámico, cuanto más susceptible de perfección y desarrollo sea un determinado modo de producción e intercambio, con tanta más rapidez alcanzará también la distribución un grado en que supere a su progenitor, un grado en que entra en conflicto con el régimen antiguo de cambio y producción. Las viejas comunidades primitivas a que ya no hemos referido, señalaba Engel, pudieron vivir miles de años, como ocurre todavía con algunas poblaciones aborígenes y los esclavos hasta hoy día, antes de que el trato con el mundo exterior engendrase en su seno las diferencias patrimoniales que habían de acarrear su disolución. En cambio, la moderna producción capitalista, que apenas cuenta con 300, 400 años de existencia, y que no se ha impuesto hasta después de la implantación de la gran industria, es decir, hasta hace unos 150 o 200 años, ha provocado durante este breve periodo tales antagonismos en el régimen de distribución, concentración de capitales en unas cuantas manos por una parte y concentración de las masas desposeídas en las grandes ciudades por otra, que estos antagonismos necesariamente le harán perecer. Pero señalaba Engel en su Anti-Düring que la economía política, como la ciencia de las condiciones y las formas bajo las que producen y cambian lo producido, las diversas sociedades humanas y bajo las cuales, por tanto, se distribuyen los productos en cada caso concreto, la economía política en este sentido amplio está todavía por desarrollarse. Todo lo que hasta hoy poseemos, señalaba Engel, de ciencia económica, se reduce casi exclusivamente a la génesis y el desarrollo del modo capitalista de producción. Arranca de la crítica de los restos de las formas feudales de producción y de cambio
pone de relieve la necesidad de su subsistencia por formas capitalistas, desarrolla luego las leyes del modo capitalista de producción con sus formas correspondientes de intercambio en el aspecto positivo, es decir, en el aspecto en que contribuyen a fomentar los fines generales de la sociedad, y concluye con la crítica socialista del modo de producción del capitalismo, o lo que tanto vale, con la exposición de las leyes que lo presiden en su aspecto negativo, con la demostración de que este modo de producción se acerca por la fuerza de su propio desarrollo a un punto en que su existencia se hace imposible. Esta crítica patentiza que las formas capitalistas de producción e intercambio van siendo una traba cada vez más insoportable para la propia producción, que el modo de distribución necesariamente condicionado por esas formas ha engendrado una situación de clase cada día más insoportable y más agudizada, un antagonismo cada día más profundo entre unos cuantos capitalistas cada vez menos, pero cada vez más ricos, y una masa de obreros asalariados, desposeídos, cada vez más numerosa, y cuya situación empeora cada vez más, y finalmente demuestra que la masa de las fuerzas productivas que engendra el modo capitalista de producción y que ésta ya no acierta a sujetar, están esperando a que tome posesión de ellas una sociedad organizada para la cooperación planificada, para garantizar a todos los miembros de la sociedad, por cierto, en proporción cada vez mayor, los medios necesarios de vida y los recursos para el libre desarrollo de sus capacidades. El marxismo examina la economía y la política en su interacción y desarrollo, como un todo indisoluble. No se puede separar la política de la economía. No podemos apartarnos de la economía de la misma manera que no podemos apartarnos de la política. Para mayor facilidad del estudio, la gente suele separar metodológicamente los problemas económicos de los políticos, pero esto se hace solo metodológicamente, artificialmente, solo para la mayor comodidad del estudio. En la vida, por el contrario, en la práctica, la política y la economía son inseparables, existen juntas y actúan conjuntamente, como señalaba Stalin. Cada régimen social está determinado por un definido modo de producción de los bienes materiales, que le es inherente. El modo de producción comprende tanto las fuerzas productivas de la sociedad como las relaciones de producción de los hombres y las mujeres, formando en conjunto la estructura económica de la sociedad, la economía. El régimen económico de la sociedad condiciona la superestructura política e ideológica, pero la política, a su vez, tiene una enorme importancia en el desarrollo del propio régimen económico. Sin el derrocamiento del régimen político anticuado, no es posible el desarrollo ulterior de las fuerzas productivas, de los fundamentos económicos de la sociedad. Por eso, el problema fundamental de toda revolución es el problema del poder político. La política es la expresión concentrada de la economía. La política, señalaba Lenin, no puede dejar de tener la primacía sobre la economía. En la política y en la lucha política hallan su expresión máxima los antagonismos de clases que bien vimos en la clase anterior. La irreconciliabilidad de los intereses de los explotados y de los explotadores, de los oprimidos y de los opresores. El problema central de la política, de la lucha política, es el problema del poder. Al terreno de la política pertenecen todos los problemas del gobierno y de la estructura del Estado, de la dirección, de la lucha de clase, etc. En el terreno de la política entran también los problemas de las relaciones mutuas entre los pueblos y los estados, la política exterior, que es determinada por los intereses de la clase gobernante. La economía política es pues la rama de las ciencias sociales que estudia las leyes que rigen la producción y distribución social de los bienes materiales en los distintos modos de producción históricos de la sociedad humana, pero principalmente en el capitalismo, por ser este el más complejo y el que impera en la actualidad como modo de producción. El capitalismo como modo de producción tiene dentro de sus principios la propiedad privada sobre los medios de producción, la libre empresa, el libre mercado y el lucro.
Y como leyes, la ley de la tendencia decreciente de los salarios, la ley de la concentración de los capitales y la centralización de la producción, la ley de la oferta y la demanda, la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia, teniendo como consecuencia la superproducción y la crisis cíclica. Para abordar con más precisión el estudio del modo de producción capitalista, vamos a revisar el libro El Capital, que es el título de la obra principal de Carlos Marx, obra genial e inmortal que produjo una completa revolución en las concepciones sobre la sociedad humana y situó al socialismo sobre rieles científicos. El Capital es la obra económico-política más grande de nuestro siglo, refirió Lenin. Marx llamaba al Capital la obra de su vida. La comenzó a mediados de la década del 40 y del siglo XIX y continuó trabajando en ella hasta su muerte. El primer tomo del Capital se publicó en 1867. Los tomos siguientes, ya después de la muerte de Marx, y preparados y editados por Federico Engels. El segundo tomo en 1885 y el tercero en 1894. Marx hizo un análisis cabal del modo de producción capitalista como formación económico-social. Descubrió la ley que rige su nacimiento, su desarrollo y su muerte. El Capital representa un modelo de un análisis científico según el método materialista de una sola y la más complicada formación social, un modelo reconocido por todos y que nadie ha sobrepasado. La economía política burguesa, incluso en la época de sus mejores representantes, concebía el régimen capitalista como la forma natural, eterna de la sociedad. Marx, en cambio, con el Capital, fundamentó de una manera irrefutable y desarrolló la tesis, ya defendida por él antes en otros trabajos suyos, de que el régimen capitalista de las relaciones sociales constituye una forma transitoria, histórica de la producción social, forma que, regida por una ley natural, aparece en una determinada fase del desarrollo de la humanidad, pero que de acuerdo con esta misma ley debe perecer en el fuego de la revolución proletaria, cediendo su lugar a formas nuevas, más progresivas de la vida social. Los críticos del capitalismo, los socialistas utópicos, como ya vimos en la clase anterior, soñaban con libertar a la humanidad del yugo capitalista, inventando no pocas veces esquemas y remedios geniales, pero fantásticos. Esperaban llevar a efectos estos esquemas convenciendo a la humanidad y en primer lugar a las clases dominantes de su justicia y conveniencia. Marx, en cambio, con el Capital, puso término a la concepción sobre la sociedad como un agregado mecánico de individuos que nació y cambia casualmente, que admite todos los cambios por la voluntad de las autoridades, o lo que es igual, por la voluntad de la sociedad y del gobierno. Y por vez primera, situó la sociología sobre una base científica, fijando el concepto de formación económico-social como un conjunto de determinadas relaciones de producción y dejando de manifiesto que el desarrollo de tales formaciones es un proceso histórico natural. Marx descubrió la ley económica del movimiento de la sociedad capitalista. Marx encontró los factores materiales, las fuerzas sociales que conducen a la muerte del régimen capitalista. Demostró que el modo capitalista de producción es en ciertos marcos y en una determinada etapa histórica un modo progresivo, por cuanto las relaciones capitalistas estimulan el desarrollo de las fuerzas productivas y además un desarrollo mucho más rápido que el de las formaciones sociales que habían precedido al capitalismo. Sin embargo, este crecimiento de las fuerzas productivas es alcanzado en primer lugar al previo de un dispendio voraz de la fuerza productiva principal, la fuerza de trabajo del proletariado, así como de las fuerzas de la naturaleza. En segundo lugar, este crecimiento tiene un carácter unilateral y se realiza muy desigualmente, deteniendo el desarrollo de una serie de ramas de la producción. Y en tercer lugar, ese crecimiento de las fuerzas productivas viene a ser mortal para el capitalismo,
puesto que cada vez más va entrando en una contradicción irreconciliable con las relaciones de la propiedad privada, se hace incompatible con ellas, comienza a exigir el paso a otras relaciones sociales más progresivas. El capitalismo se convierte cada vez más en trabas para las fuerzas productivas en desarrollo. El crecimiento de las fuerzas productivas de la sociedad capitalista se efectúa a base de la socialización del trabajo. Bajo el capitalismo, esta socialización se expresa, ante todo, en que a medida que se desarrolla la distribución del trabajo dentro de la sociedad, el trabajo de cada individuo por separado se convierte cada vez en mayor medida en una parte pequeña y no independiente del trabajo de toda la sociedad. Y también en el hecho de que la producción capitalista, bajo la presión de sus leyes internas, se centraliza, se concentra en empresas cada vez más grandes. El crecimiento y desarrollo de la forma cooperativista del trabajo bajo el capitalismo y principalmente la aplicación cada vez más creciente de máquinas conduce al desplazamiento de los pequeños capitalistas. Los más grandes capitalistas se apoderan de la mayor parte de la producción social. Esta socialización del trabajo, específicamente capitalista, está vinculada no con la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción, sino con su ulterior afianzamiento. Como resultado de este proceso, crece y se acentúa progresivamente la contradicción fundamental de la sociedad capitalista. La contradicción entre el carácter social de la producción y la forma capitalista privada de apropiación de su fruto. Lo que, dicho sea de paso, se expresa en la crisis de sobreproducción. Al mismo tiempo, se agudizan todas las demás contradicciones dentro de la sociedad capitalista. Dentro de esta última forma antagónica de proceso social de producción, como señalaba Marx. Marx, en su teoría de la plusvalía, pone al descubierta la esencia de la explotación capitalista, de los obreros asalariados, que son los auténticos creadores de toda la riqueza de la sociedad burguesa. Lenin decía que esta teoría es la piedra angular de la teoría económica de Marx. Al crear su teoría de la plusvalía, Marx descubrió el fundamento de la existencia de las clases capitalistas, poniendo de relieve la propia esencia de la explotación capitalista, que tan esforzadamente trata de ocultar la economía burguesa. El obrero trabaja para el capitalista, vendiéndole su fuerza de trabajo al precio de los medios de vida que necesita para reponer dicha fuerza. Pero el obrero crea un valor mucho mayor. De toda la diferencia entre del valor, el producto creado por el obrero y el valor de su fuerza de trabajo, se apropia la clase capitalista en forma de la plusvalía, que constituye la base de todas las formas del ingreso capitalista: ganancias, intereses, renta, impuestos. Frente al proletariado, la clase capitalista actúa como un explotador colectivo, como una sola clase, cuya existencia toda se nutre de la apropiación de la plusvalía. La carrera del capital detrás de la plusvalía conduce al aumento constante de las normas de explotación del trabajo bajo el capitalismo. Marx pinta con los más vivos colores la lucha del capital por aumentar la cuota en el producto creado por los obreros, la prolongación inaudita de la jornada, el ahorro bárbaro en cuanto a las condiciones de seguridad del trabajo, que produce miles y miles de víctimas, el exterminio en masa de niños, la desnutrición de la fuerza de trabajo, la mutilación física de millones de obreros. Tales son los medios a los que recurre el capital para satisfacer su avidez lobuna de plustrabajo. Pero las leyes descubiertas por Marx, que rigen el nacimiento, el desarrollo y la muerte de la sociedad capitalista, no significan, ni mucho menos, que la historia está independiente respecto de la lucha de clase, y que al margen de esta conduzca a la humanidad al comunismo. La ley fundamental que rige el desarrollo del capitalismo, como el de toda sociedad dividida en clases, es el aumento y la agudización de sus contradicciones, el crecimiento y la acentuación de la lucha de clase. El conocimiento de estas leyes del desarrollo del capitalismo permite encaminar la lucha contra el régimen capitalismo por el cauce necesario. El Capital de Marx no es solo una obra de economía,
es también la obra más grande de historia y de filosofía en la que se da, en forma desarrollada, una fundamentación de la teoría marxista del materialismo histórico en su aplicación, ante todo, a la investigación universal de una determinada formación económico-social, el capitalismo. El capital es también un modelo insuperable de análisis y de aplicación de la dialéctica materialista, como señalaba Lenin, al estudio de la sociedad humana. La dialéctica de la sociedad burguesa es en Marx solo un caso particular de dialéctica. En plena consonancia con la realidad efectiva, Marx, en El Capital, examina el modo social de producción como la base de toda la vida social. Lo analiza no como un modo eterno e inmutable, sino como un modo que históricamente nace, se desarrolla y prepara necesariamente las condiciones de su muerte. El Capital reúne en sí la calidad científica más profunda con la más grande firmeza militante. El Capital lleva como subtítulo Crítica de la economía política, que corresponde plenamente a su contenido teórico, a la vez que la inquisición de las leyes que rigen el capitalismo. El Capital hace también la crítica científica de la economía política burguesa, hasta nuestro día, desde la aparición de esta gigantesca obra en la cual se demuestra científicamente la inevitabilidad de la bancarrota del capitalismo y su sustitución revolucionaria por la sociedad socialista. La ciencia burguesa lleva una lucha intransigente contra el capital, desfigurándolo calumniosamente. La crítica implacable de las teorías enemigas del comunismo y el desarrollo ulterior de la doctrina de Marx, de las ideas de su inmortal obra El Capital, han hallado la enmarcación creadora en la génesis de obras como la de Lenin, que abordaremos también en el desarrollo de esta cátedra. No se asusten, que no vamos a abordar los 3 tomos del Capital en esta cátedra. Eso se los dejo para después. Aquí nos vamos a centrar en el tomo 1, capítulo 1 del Capital, para con Marx desentrañar la mercancía. Pues mucho se habla en que el capitalismo convierte la salud en una mercancía. ¿Pero qué es una mercancía? Eso lo vamos a desarrollar con Marx en su capítulo 1 del tomo 1 del Capital. Y antes de ello, voy a leerle textualmente el prólogo a la primera edición del Capital, escrito por el propio Marx, que señala: la obra, cuyo primer tomo entrego al público, es la continuación de mi trabajo, Contribución a la crítica de la economía política, publicado en 1859. La prolongada pausa entre comienzo y continuación se debió a una enfermedad que me ha aquejado durante años e interrumpido una y otra vez mi labor. En el primer capítulo del presente tomo se resume el contenido de ese escrito anterior, y ello no solo para ofrecer una presentación continua y completa. Se ha mejorado la exposición en la medida en que las circunstancias lo permitieron. Ampliamos el desarrollo de muchos puntos que antes solo se bosquejaban, mientras que a la inversa, aquí meramente se alude a aspectos desarrollados allí con detenimiento. Se suprimen ahora por entero, naturalmente, las secciones sobre la historia, la teoría del valor y del dinero. Con todo, el lector del escrito procedente encontrará en las notas del capítulo primero nuevas fuentes para la historia de dicha teoría. Los comienzos son siempre difíciles, y esto rige para toda la ciencia. La comprensión del primer capítulo, y en especial de la parte dedicada al análisis de la mercancía, presentará por tanto la dificultad mayor. He dado el mayor carácter popular posible a lo que se refiere más completamente al análisis de la sustancia y la magnitud del valor. La forma del valor, cuya figura acabada es la forma de dinero, es sumamente simple y desprovista de contenido. No obstante, hace más de 2000 años que la inteligencia humana procura en vano desentrañar su secreto, mientras que ha logrado hacerlo, cuando menos aproximadamente, en el caso de formas mucho más complejas y llenas de contenido. ¿Por qué? Porque es más fácil estudiar el organismo desarrollado que la célula que lo compone. Cuando analizamos las formas económicas, por otra parte, no podemos servirnos del microscopio ni de reactivos químicos. La facultad de extraer debe hacer las cosas del uno y los otros. Para la sociedad burguesa, la forma de mercancía adoptada por el producto del trabajo o la forma de valor de la mercancía es la forma celular económica. Al profano le parece que analizarla no es más
que perderse en meras minucias y sutilezas. Se trata en efecto de minucias y sutilezas, pero de la misma manera que es a ellas a que se consagra la anatomía micrológica. Exceptuando el apartado referente a la forma del valor, a esta obra no se le podrá acusar de ser difícilmente comprensible. Confío naturalmente en que sus lectores serán personas deseosas de aprender algo nuevo y por tanto también de pensar por su propia cuenta. Y concluye Marx este prólogo señalando: bienvenidos todos los juicios fundados en una crítica científica. En cuanto a los prejuicios de la llamada opinión pública, a la que nunca he hecho concesiones, será mi divisa, como siempre, la del gran Florentino. Segui il tuo corso, e lascia dir legenti. Sigue tu camino y deja que la gente hable. Karl Marx, Londres, 25 de julio de 1867. La mercancía. Los dos factores de la mercancía: valor de uso y valor. Sustancia del valor, magnitud del valor. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías, y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. La investigación de Marx, por consiguiente, se inicia con el análisis de la mercancía. La mercancía es, en primer lugar, un objeto exterior, una cosa que, merced a sus propiedades, satisface necesidades humanas del tipo que fuera. La naturaleza de esas necesidades, el que se originan, por ejemplo, en el estómago o en la fantasía, en nada modifica el problema. Tampoco se trata aquí de cómo esa cosa satisface la necesidad humana, de si lo hace directamente como medio de subsistencia, es decir, como objeto de disfrute, o a través de un rodeo como medio de producción. Toda cosa útil ha de considerarse desde un punto de vista doble, según su cualidad y con arreglo a su cantidad. Cada una de esas cosas es un conjunto de muchas propiedades y puede por ende ser útil en diversos aspectos. El descubrimiento de esos diversos aspectos y en consecuencia de los múltiples modos de usar las cosas constituye un hecho histórico. Ocurre otro tanto con el hallazgo de medidas sociales para indicar la cantidad de las cosas útiles. En parte, la diversidad en las medidas de las mercancías se debe a la diferente naturaleza de los objetos que hay que medir y en parte a la convención. La utilidad de una cosa, señala Marx, hace de ella un valor de uso, pero esa utilidad no flota por los aires, está condicionada por las propiedades del cuerpo de la mercancía y no existe al margen de ella. El cuerpo mismo de la mercancía, tal como por ejemplo en el caso de la salud, situemos la vacuna, una vacuna, y más en estos momentos de la pandemia del COVID-19. Imaginemos la vacuna, es pues un valor de uso o un bien. Este carácter suyo no depende de que la apropiación de sus propiedades útiles cueste al hombre y a la mujer mucho o poco trabajo. Al considerar los valores de uso, se presupone siempre su carácter determinado, cuantitativo. Los valores de uso de las mercancías proporcionan la materia para una disciplina especial. El valor de uso se efectiviza únicamente en el uso o en el consumo. Los valores de uso constituyen el contenido material de la riqueza, sea cual fuere la forma social de ésta. En la forma de sociedad que hemos de examinar y que examinó Marx en El Capital, que es el capitalismo, son a la vez los portadores materiales del valor de cambio. Continuemos examinando este primer capítulo del tomo 1 del Capital. Señala Marx que en primer lugar el valor de cambio se presenta como relación cuantitativa, proporción en que se intercambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra clase. Una relación que se modifica constantemente según el tiempo y el lugar. El valor de cambio, pues, parece ser algo contingente y puramente relativo, y un valor de cambio
inmanente, intrínseco a la mercancía, pues sería una contradicción entre un término y su atributo. Examinemos la cosa más de cerca, señala Marx. Una mercancía individual, por ejemplo, se intercambia por otros artículos en la proporción más diversa. No obstante, su valor se mantiene inalterado. Debe, por tanto, poseer un contenido diferente de estos diversos modos de expresión. Tenemos otras dos mercancías, señala Marx un ejemplo, el trigo y el hierro. Sea cual fuera su relación de cambio, ésta se podrá representar siempre por una ecuación en la que determinada cantidad de trigo se equipara a una cantidad cualquiera de hierro. ¿Qué denota esa ecuación? Que existe algo común de la misma magnitud en dos cosas distintas, tanto un cuarter de trigo como unos quintales de hierro. Ambas, por consiguiente, son iguales a una tercera, que en sí y para sí no es ni la una ni la otra. Cada una de ellas, pues, en tanto es valor de cambio, tiene que ser reducible a una tercera. Un sencillo ejemplo geométrico, señala Marx, nos ilustrará el punto. Para determinar y comparar la superficie de todos los polígonos, se los descompone en triángulos. Se reduce el triángulo a su vez a una expresión totalmente distinta de su figura visible, el semiproducto, de la base por altura. De igual suerte, es preciso reducir los valores de cambio de las mercancías a algo que les sea común, con respecto a lo cual representan un más o un menos. En algo común no puede ser una propiedad natural, geométrica, física, química o de otro índole. Se refiere Marx de las mercancías. Sus propiedades corpóreas entran en consideración única y exclusivamente en la medida en que ellas hacen útiles a las mercancías, en que las hacen ser, pues, valores de uso. Pero por otra parte, salta a la vista que es precisamente la abstracción de sus valores de uso lo que caracteriza las relaciones de intercambio entre las mercancías. Dentro de tal relación, un valor de uso vale exactamente lo mismo que cualquier otro, siempre que esté presente en la proporción que corresponda. Una clase de mercancía es tan buena como otra si su valor de cambio es igual. No existe diferencia o distinción entre cosas de igual valor de cambio. En cuanto a valores de uso, las mercancías son, ante todo, diferentes en cuanto a la cualidad como valores de cambio. Solo puede diferenciar por su cantidad y no contienen, por consiguiente, ni un solo átomo de valor de uso. Ahora bien, señala Marx, si ponemos a un lado el valor de uso del cuerpo de la mercancía, únicamente le restará una propiedad, la de ser productos del trabajo. No obstante, también el producto de trabajo se nos ha transformado entre las manos. Si hacemos abstracción de su valor de uso, abstraemos también los componentes y formas corpóreas que hacen de él un valor de uso. Este producto ya no es una mesa, o casa, o hilo, o cualquier otra cosa útil. Todas sus propiedades sensibles se han esfumado. Ya tampoco es producto del trabajo del ebanista o del albañil o del hilandero o de cualquier otro trabajo productivo determinado. Con el carácter útil de los productos del trabajo se desvanece el carácter útil de los trabajos representados en ellos y por ende se desvanecen también las diversas formas concretas de esos trabajos. Estos dejan de distinguirse, reduciéndose en su totalidad a trabajo humano, indiferenciado, a trabajo abstractamente humano. Examinemos ahora el residuo de los productos del trabajo. Nada ha quedado de ello, salvo una misma objetividad espectral, una mera gelatina de trabajo humano indiferenciado. Esto es, de gasto de fuerza de trabajo humana, sin consideración a la forma en que se gastó la misma. Esas cosas tan solo nos hacen presente que en su producción se empleó fuerza humana de trabajo, se acumuló trabajo humano. En cuanto a cristalización de esa sustancia social común a ella, son valores. En la relación misma de intercambio entre la mercancía, su valor se cambia. Se nos pasó de manifiesto como algo por entero independientemente de sus valores de uso. Un valor de uso o un bien, por ende, solo tiene valor porque él está objetivado o materializado trabajo abstractamente humano. Señala Marx. ¿Cómo medir entonces la magnitud de un valor? Por la cantidad de sustancia generadora de valor, por la cantidad de trabajo,
contenida en ese valor de uso. La cantidad de trabajo misma se mide por su duración y el tiempo de trabajo a su vez reconoce su patrón de medida en determinadas fracciones temporales, tales como horas, días, etc. Es solo la cantidad de trabajo socialmente necesario o el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de un valor de uso lo que determina su magnitud de valor. Cada mercancía es considerada aquí en general como ejemplo medio de su clase. Por tanto, las mercancías que contienen cantidades iguales de trabajo o que se pueden producir en el mismo tiempo de trabajo tienen la misma magnitud de valor. El valor de una mercancía es el valor de cualquier otra, como el tiempo de trabajo necesario para la producción de la una es el tiempo de trabajo necesario para la producción de la otra. En cuanto a valores, todas las mercancías son únicamente determinada medida de tiempo de trabajo solidificado. La magnitud del valor de una mercancía se mantendría constante, por consiguiente, si también fuera constante el tiempo de trabajo requerido para su producción. Pero esta varía con todo cambio en las fuerzas productivas de trabajo. Marx también aborda en el capítulo 1 del Capital esa dualidad del trabajo representado en la mercancía. Y hemos visto que en un comienzo la mercancía se nos puso de manifiesto como algo bifacético, como valor de uso y como valor de cambio. Vimos que el trabajo, al estar expresado en el valor, no poseía ya los mismos rasgos característicos que los distinguían como generador de valores de uso. Marx ha sido el primero en exponer críticamente esa naturaleza bifacética del trabajo contenido en la mercancía. Señalaba Marx además que a través del cúmulo de los diversos valores de uso o cuerpo de las mercancías se pone de manifiesto un conjunto de trabajos útiles igualmente disímiles, diferenciados por su tipo, género, familia, especie, variedad, una división social del trabajo. Esta constituye una condición para la existencia misma de la producción de mercancía. Si bien la producción de mercancía no es, a la inversa, condición para la existencia misma de la división social del trabajo. Señala Marx que se ha visto pues que el valor de uso de toda mercancía encierra determinada actividad productiva o trabajo útil, orientada a su fin. Los valores de uso no pueden enfrentarse como mercancía, sino encierran en sí trabajos útiles cuantitativamente diferentes. Señala Marx la forma de valor o el valor de cambio. Las mercancías vienen al mundo revestidos de forma de valores, de uso o cuerpos de mercancía. Es esta su prosaica forma natural. Sin embargo, solo son mercancías debido a su dualidad, que son objetos de uso y simultáneamente portadores de valor. Solo se presentan como mercancías por ende, o solo poseen la forma de mercancía en la medida en que tienen una forma doble, la forma natural y la forma del valor. Entonces, ¿qué es una mercancía? Es una cosa que satisface una necesidad humana y que se produce no para el propio consumo, sino para el intercambio. ¿Qué es lo que produce valor? El valor de toda mercancía está determinado por la cantidad de tiempo, de trabajo socialmente necesario invertido en su producción. Tenemos el valor de uso, que satisface una necesidad, tiene utilidad. El valor de cambio, el valor de la mercancía de cambiarse por otra en determinada proporción para poder realizar el intercambio. Y existen formas de valor. La forma más simple del valor es la expresión del valor de una mercancía por otra. Es la forma simple o fortuita del valor. ¿Y qué es el dinero? Es una mercancía que actúa de equivalente de las demás mercancías. Es la materialización del trabajo social. Expresa las relaciones de producción entre los productores de mercancías. ¿Y qué funciones tiene el dinero? En el capitalismo es una medida de valor, un medio de circulación, un medio de acumulación, un medio de pago, es dinero mundial. ¿Y qué es el precio? Es el valor de las mercancías expresada en dinero. Y en toda esta, ¿qué es la plusvalía? La plusvalía es el valor que el trabajo del obrero asalariado crea después de cubrir el valor de su fuerza de trabajo y que el capitalista se apropia.
es el fruto del trabajo no retribuido al obrero. ¿Y qué es la plusvalía relativa? Es la que resulta de la intensificación de la jornada de trabajo. ¿Y qué es la plusvalía absoluta? Es la que resulta de la prolongación de la jornada de trabajo. Por su parte, ¿qué es el capital? Es el valor que arroja plusvalía mediante la explotación de obreros acelerados. Es una relación social. Dinero igual mercancía igual dinero aumentado. Hay un capital constante, que son los medios de producción, edificios, instalaciones, máquinas, materias primas, combustibles, carreteras, etc. Y un capital variable, que la fuerza de trabajo se incrementa de acuerdo a la plusvalía. En la clase anterior revisamos el manifiesto comunista de Marx y Engels. Y ahora vamos nuevamente a repasar uno de sus párrafos que dice: la burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta entonces se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto. Al médico, al jurisconsulto, al sacerdote, al poeta, al hombre de ciencia, los ha convertido en sus servidores asalariados. La burguesía ha desgarrado el velo de emociones sentimentalismo que encubría las relaciones familiares y las ha reducido a simples relaciones de dinero. En esta segunda clase queríamos abordar la salud en el capitalismo. Y la salud del capitalismo se convierte en una mercancía. Y ya hemos ido despojando de esa abstracción que parecía la mercancía e hemos ido comprendiendo qué es una mercancía. Y sin lugar a dudas podemos decir que el capitalismo convierte todo en mercancía y dentro de eso la salud. Es más que evidente que la salud es una mercancía en este modo de producción capitalista. Pero pongamos la mirada en el proceso de mercantilización por parte de la burguesía. Recordemos que tenemos burguesía industrial, burguesía financiera y burguesía comercial. La burguesía industrial es aquella burguesía dueña de la industria, empresas, compañías y fábricas. Veamos el proceso de mercantilización de la salud en esta etapa. Pongamos, por ejemplo, la situación agudizante que estamos viviendo de las vacunas del COVID-19. Las empresas que producen la vacuna del COVID-19 no lo hacen pensando en el valor de uso, en la necesidad que la producción de las vacunas satisfacen y protegerían a la humanidad de esta cruenta pandemia del COVID-19, sino lo hacen por su valor de cambio, es decir, por el intercambio, por la venta que generará esa mercancía que se convierte en las vacunas del COVID-19. Ahí vemos el ejemplo de cómo la burguesía industrial en el campo de la salud desarrolla la mercantilización. Tenemos la burguesía financiera, que es la burguesía vinculada al capital financiero, dueños de las entidades bancarias e instituciones financieras en donde manejan grandes cantidades de dinero. En el campo de la salud, la mercantilización financiera, ahí la podemos visualizar en el mundo del aseguramiento. Las aseguradoras manejan millones de dólares a cambio de la venta y el manejo de la salud de la población. Es la mercantilización de la salud desde el punto de vista financiero manejado con estructuras de aseguramiento que están vinculadas directamente a todo el capital financiero y a las entidades bancarias. Y tenemos a la burguesía comercial, que en el caso de la salud es aquella dueña de las cadenas de centros sanitarios y de centros privados de salud, es decir, de las clínicas, quienes venden el servicio de la salud, venden y comercializan el servicio de la salud, pues la salud se convierte en una mercancía comercial. Y así, en resumidas cuentas, el capitalismo mercantiliza la salud desde la burguesía industrial, la burguesía financiera y la burguesía comercial. En este segundo módulo, que puede ser bastante complejo y pesado, y lo reconocemos, pero que es importante porque de forma folclórica decimos que la salud es una mercancía, pero debemos detenernos a entender por qué es una mercancía, entender que en el capitalismo todo se convierte en mercancía y que dentro de esos elementos que se mercantilizan está la salud, que
que no se desarrolla como su valor de uso, sino como su valor de cambio, por el dinero que genera la mercantilización de este proceso. Y ahí nos reflejamos en todo lo que hemos venido conversando. En la siguiente clase vamos a abordar la fase superior del capitalismo, que es el imperialismo. Y ahí vamos a ver cómo ha venido desarrollando la industria y el complejo médico industrial farmacéutico y cómo ha venido desarrollándose en el marco de esta fase superior del capitalismo, que es el imperialismo.